Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Estamos una semana más para trabajar con todos ustedes y el día de hoy, eh, lunes 17 de mayo me parece, vamos a trabajar un tema muy importante para todos ustedes llamado el verbo. El verbo, que es un tema que lo iniciamos la semana pasada, ¿recuerdas? Trabajamos un poquito acerca del verbo, su categoría gramatical. A ver si hacemos un poco de repaso. Ya el verbo dijimos que era la palabra más importante en lengua castellana. Morfológicamente era variable porque cambiaba su raíz o cambiaba su terminación, ¿recuerdas? También dijimos que el verbo semánticamente era una palabra con significado, digamos, completo, porque solo por sí el verbo podía tener significado. Luego hemos dicho que sintácticamente el verbo cumple la función de núcleo del predicado y lexicológicamente hemos dicho que el verbo también es una palabra de inventario abierto porque acepta más palabras a su lista, ¿verdad? Eso habíamos dicho del verbo, ¿ya? Ahora vamos a continuar el tema del verbo y vamos a tocar un tema muy importante dentro de este gran tema, que son los verboides. Es que yo te voy a pedir que me prestes mucha atención. Hoy trabajamos los verboides. ¿Qué me has dicho, profesorcito lindo? Mira aquí, te acabo de decir que el día de hoy vamos a trabajar los verboides. 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 Profesorcito, ¿qué son los verboides? Pues mira acá, suena bastante parecido al verbo, ¿no? Suena muy parecido al verbo. Y te lo coloco aquí, a ver de nuevo. Los verboides. ¿Sabes por qué suena bastante parecido? Porque tiene aquí verbo. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. El sufijo oide quiere decir casi, muy parecido, ¿ya? Entonces yo digo verboide, quiere decir casi, muy parecido. ¿Y casi muy parecido a quién? A un verbo. A ver, me acabas de decir el concepto más importante. El verboide se parece a un verbo, pero no es un verbo. Repetición. El verboide se parece a un verbo, pero no es un verbo. Tiene otra categoría gramatical. ¿Y por qué entonces le dice verboide? Porque su forma es bastante parecida a la de un verbo. A ver si te entiendo, profesor. Una repetición. El verboide es una palabra que es muy parecida a un verbo, pero no lo es, ¿sí? Pero no lo es, ¿sí? Y yo te voy a colocar aquí su concepto general. Te diré, aquí te lo coloco, es la forma no personal del verbo. Me parece que te he dicho todo, profesor. ¿Qué es el verboide? Mira, es la forma no personal del verbo. ¿Qué quiere decir forma no personal del verbo? Fácil, que el verboide no tiene persona gramatical que se pueda conjugar. Repito, un verbo sí tiene persona que se pueda conjugar. Un verboide no tiene persona que se pueda conjugar. En términos más fáciles, el verbo se puede conjugar, el verboide no se puede conjugar. Repito, el verbo se puede conjugar, el verboide no se puede conjugar, ¿sí? Pero se parecen mucho. Mira aquí, mira, les digo. La oración. Yo amo, tú amas, él ama, ¿ya? Y mira aquí. Estos son verbos, profesor. Estos son verbos. Yo amo, verbo. Tú amas, verbo. Él ama, verbo, ¿sí? Y yo le coloco aquí. Yo amo. Tú amas. Él ama. ¿Sabes qué son estos yo, tú, el profesor? Estos yo, tú, el profesor son personas gramaticales. ¿Cómo se llaman? Personas gramaticales. Quiere decir que el verbo acepta personas gramaticales. Repetición. Este verbo que acepta, acepta a las personas gramaticales. Profesor, ¿pasa lo mismo con el verboide? No, no pasa lo mismo con el verboide, porque el verboide sencillamente no acepta personas gramaticales. A ver, profesor, amar, amado, amando. Mira, esto de aquí, profesorcito, amar, amado y amando son verboides. ¿Qué son, profesor?
son verboides. A ver, colócale. Yo amar, tú amado, él amando. ¿Acepta o no acepta? No, no puede aceptar, profesor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puede aceptar? Porque el verboide no acepta personas gramaticales. No acepta personas gramaticales. No se puede. Por eso yo digo que el verboide es la forma no personal del verbo. Esto quiere decir que el verboide no acepta personas gramaticales. Y la diferencia con el verbo es que el verbo sí se puede conjugar con personas gramaticales y el verboide no se puede conjugar con personas gramaticales. ¿Me entendiste? Yo creo que sí. Una repetición más, profesor. El verboide se diferencia del verbo porque el verboide no acepta personas gramaticales, es decir, no se puede conjugar con las personas gramaticales. Y el verbo, sí se puede conjugar con las personas gramaticales. ¿Te entendí, profesor? ¿Y sabes qué te digo? Hay 3 clases de verboides. ¿3, profesor? Sí, mírala. Una que se llama infinitivo. Infinitivo, ¿sí? La segunda, aquí te lo coloco. La segunda que se llama participio. Participio. Y la tercera, profesor, que se llama gerundio. Gerundio. Entonces, ¿cuántos verboides existen en lengua castellana? Pues 3. Infinitivo, participio y gerundio. Repetición. ¿Cuántos verboides existen en lengua castellana? 3. Infinitivo, participio y gerundio. Una vez más. ¿Cuántos verboides existen en lengua castellana? 3. Infinitivo, participio y gerundio. Los 3 son verboides, es decir, que los 3 no van a aceptar ser conjugados porque son formas no personales del verbo. Ya está. Pero ¿sabes qué? El verboide no es una categoría gramatical, es decir, el verboide como palabra gramatical no existe. Quiere decir que tanto infinitivo, participio o gerundio deben estar trabajando de otra forma. Y eso es lo que lo vamos a ver. Mira aquí. El infinitivo siempre va a trabajar como si fuese un... El infinitivo va a trabajar como si fuese un sustantivo. Te lo voy a colocar aquí. Sustantivo. ¿Ya? El participio va a trabajar como si fuese un adjetivo. Aunque a veces también puede ser un sustantivo. Y el gerundio va a trabajar como si fuese un adverbio. Un adverbio. Repetición, profesorcito. Como el verboide no es una forma gramatical, no es una palabra gramatical, quiere decir que no va a cumplir una función como tal. Por eso te diré que el infinitivo trabaja como sustantivo, el participio trabaja como adjetivo o sustantivo y el gerundio trabaja como adverbio. Empezamos a trabajar el infinitivo. El infinitivo, primero, el concepto, escúchame. Como es una forma no personal, como es un verboide, va a trabajar como sustantivo. Y el concepto es este. Es la forma sustantiva del verbo. ¿Qué es el infinitivo? Es la forma sustantiva del verbo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que el infinitivo es un sustantivo. Se acabó. Repetición. El infinitivo es la forma sustantiva del verbo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que el infinitivo va a trabajar como sustantivo. Quiere decir que cuando yo vea un infinitivo, pues será un sustantivo. Una vez más. Cuando yo vea un infinitivo, pues va a ser sustantivo. Ya, pues va a ser sustantivo. Hay 2 formas de infinitivo, profesor. Hay un infinitivo que se llama infinitivo simple y hay un infinitivo que se llama infinitivo compuesto. ¿Cuáles son, profesor? Aquí está el infinitivo simple y hay otro que se llama infinitivo compuesto. Los 2 me vas a enseñar, pero por supuesto que los 2 te enseño ahora, ¿ya? ¿Cómo, profesor, yo reconozco el infinitivo simple? Pues fácil, el infinitivo simple va a tener las terminaciones ar, ir. ¿Cuáles son las terminaciones, profesor, del infinitivo simple? Ar,
ir. Quiere decir que serán verboides infinitivos simples todos aquellos verbos que acaben en ar, ir. ¿A que sí? Sí. Ejemplo, profesor. Te coloco aquí. Amar, temer y partir. Te he colocado tres, profesor, que tengan la terminación ar, ir. Ar, ir, ¿ya? ¿Esos que son, profesor? Son infinitivos simples. Todo el que acaba en ar, ir son infinitivos simples. A ver, tú dime más. Soñar, comer, pedir, sobar, lamer, encender, desayunar, o absolver, no sé, cualquier infinitivo que acabe en ar, ir será considerado un infinitivo simple. Profesorcito, ¿por qué tú me has puesto ar, ir? ¿Sabes por qué te he puesto ar, ir? Porque estos de aquí son considerados los verbos modelo. ¿Qué son considerados, profesor? Verbos modelo. Quiere decir que amar, temer y partir van a ser considerados los verbos modelos. ¿Y esto para qué, profesor? Porque cuando tú tengas alguna duda de cómo se conjuga un verbo, siempre vas a recurrir a los verbos modelo. Por ejemplo, el verbo tomar se conjuga igual al verbo amar, porque acaba en ar. El verbo perder se conjuga igual al verbo temer, porque acaban en y el verbo, no sé, compartir se conjuga igual que el verbo partir porque acaban en la terminación ir, ¿sí? Ojo, todos los verbos regulares, porque los verbos irregulares no se conjugan de acuerdo a los verbos modelos, pero eso te lo voy a enseñar luego, ¿ya? Por eso se llaman verbos modelos, porque se conjugan de esa forma. Profesorcito, me has dicho que un infinitivo trabaja como si fuese un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú veas uno de estos, pues va a ser un sustantivo. A ver, un ejemplo, profesor. Pues mira aquí el ejemplo que te coloco. ¿Sí? Te digo, leer es bueno para la salud. Leer es bueno para mí, voy a colocar ya. Leer es bueno para mí. Mira, leer es bueno para mí. Leer, profesor, es un infinitivo, ni vuelta que darle. Acaba en er, por tanto es un infinitivo. Y si es un infinitivo, trabajará como si fuese un sustantivo. Y yo lo coloco ahí, sustantivo. ¿Sí? Sustantivo. Fácil, ¿no? Sustantivo, ¿sí? Cada vez entonces que tú te encuentres con un infinitivo, pues va a ser un sustantivo. Y si es un sustantivo, pues revisa la clase de sustantivos. Revisa la clase de sustantivos conmigo y te vas a dar cuenta cuáles son las funciones de un sustantivo. Muy bien. ¿Y cómo es el infinitivo compuesto, querido profesor? Pues fácil, el infinitivo compuesto va a ser más o menos lo mismo, pero ahora va a cambiar una cosita. ¿Sí? Va a cambiar una cosita. Siempre para que haya infinitivo compuesto tiene que haber más participio. A ver, para que haya infinitivo compuesto tiene que haber más participio. Esta va a ser su fórmula. Para que exista el infinitivo compuesto tiene que existir haber más participio. Haber más participio, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí la oración. Después de haber comido, salió al campo. Mira la oración. Después de haber comido, salió al campo. Y mira, quiero que te des cuenta en esto. Haber, tengo aquí haber, ¿verdad o no? Haber. ¿Y qué tengo al lado? Un participio más participio. Y cuando yo tengo haber más participio, pues tendré un infinitivo compuesto. Pues tendré un infinitivo compuesto. Profesorcito, ¿cuáles son los participios? Los participios son todas aquellas palabras que terminan en ado, ido,
toso, cho. Repetición. ¿Cuáles son los participios? Los participios son aquellos verboides que terminan en ado, ido, toso, cho. Entonces, mira, ¿en qué acaba este? Ado, ido. Entonces, como acaba en ido, es un participio, ¿ya? Pero los participios son los que vas a ver aquí. Sí, son estos, ¿ya? Por eso se adelantó un poco este, pero tengo que explicártelo yo. Entonces, vamos. Ya hicimos el primer verboide, repetición. El primer verboide es el infinitivo. Te he dicho que el infinitivo es la forma sustantiva del verbo, es decir, el infinitivo trabaja como si fuese un sustantivo. ¿Estamos? Hay dos formas de infinitivo. El infinitivo simple, los que acaban en ar, er, ir. Y el infinitivo compuesto, los que acaban en haber más participio. Haber más participio. Ahora trabajamos un poco, profesor, los participios. Dice que los participios son las formas adjetivas del verbo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que el participio va a trabajar como si fuese un adjetivo. Pero a veces también trabaja como si fuese un sustantivo. También trabaja como si fuese un sustantivo. Profesor, enséñamelos. Hay dos clases de participios. Hay un participio que se llama activo. Aquí te lo coloco. Un participio que se llama activo. Y hay otro participio, profesorcito, que se llama pasivo. Hay otro participio que se llama pasivo, ¿ya? Dos clases de participios. Uno que se llama activo y otro que se llama pasivo. Y aquí se van a dividir sus funciones. Porque el activo siempre va a trabajar como si fuese puede trabajar como si fuese un sustantivo y a veces como si fuese un adjetivo. Mientras que el pasivo solo puede trabajar como si fuese un adjetivo, ¿ya? Como si fuese un adjetivo. Recuerda que esas son las formas en que trabajan el participio. ¿Cómo voy a reconocer, profesor, un participio activo? Fácil, porque el participio activo acaba en... Tiene sus terminaciones, mira, el participio activo tiene las terminaciones ante, ente y ente. Mira, ¿cuáles son sus terminaciones? Ante, ente y ente. Si así el participio tenía un infinitivo ar, pues será ante. Si el participio tiene un infinitivo er, ir, pues será ente y ente. A ver. Profesor, explícame un poco más esto. Explícame un poco más. Te explico. Será un participio activo cuando los verboides acaban en ante, ente y ente. A ver, como cantante, durmiente, presidente, absolviente, paciente. ¿Estamos? Entonces, son participios activos los que acaban en ante, ente y ente. Pero tienen que venir de un verboide. Tienen que venir de un verboide. ¿Y cómo va a ser esta regla, profesor? Dice que si la palabra, el infinitivo, acababa en ar, pues será ante. Si acababa en er o en ir, pues será ente y ente. Así tengo. Mira, así tengo. Cantar. Cantar. ¿En qué acaba? En ar. Por tanto, ¿qué le corresponde? Ante. ¿Y qué será aquí? Cantante. Otro. Presidir. Presidir. ¿En qué acaba? ¿En ir o no? ¿Qué será? Presidente. Presidente. Y ente. Obedecer. Mira acá. Obedecer. ¿En qué acaba? ¿En er o no? En er. ¿Qué será? Obediente. Obediente. Y mira cómo tengo mis formas aquí. Ante, ente y ente. A ver, me pongo por este lado. Tengo cantar, cantante. Presidir, presidente. Obedecer, obediente. Y son mis formas del participio activo. Y yo puedo hacer una oración acá. El cantante llegó tarde. El cantante está trabajando como sustantivo. El presidente no vino a la reunión. El presidente está trabajando como sustantivo. Obediente. El niño obediente. El niño será mi sustantivo. Obediente será mi adjetivo.
porque obediente es la cualidad del niño. Entonces, aquí obediente está trabajando como adjetivo. ¿Te das cuenta? Pueden trabajar como sustantivos o como adjetivos. Muy bien. Y pasamos al participio pasivo. El participio pasivo puede ser de dos formas, profesor. Puede ser de un pasivo que se llame pasivo regular o de un pasivo que se llame pasivo irregular. Recuerda que el pasivo también es un participio, pero el pasivo solo puede trabajar como adjetivo. Profesorcito, ¿cuándo va a ser un pasivo regular? Cuando sus terminaciones sean ado, ido. ¿Sí? Cuando sus terminaciones sean ado, ido. Así tengo aquí terminaciones ado o terminaciones ido. ¿Ya? Mira, ¿cuáles son terminaciones? Ado, ido. Ado, ido. Y podría tener yo acá para trabajar con los mismos verbos modelos, ¿ya? Amado, temido, partido. ¿Ya? Mira acá. Amado, terminación ado. Temido, terminación ido. Y partido, terminación ido. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los participios pasivos? Los que acaban en ado, ido. ¿Sí? Puedes decirme cualquiera. Encantado, soñado, divertido, no sé, comido, servido, tomado, arrestado, violentado, succionado, lamido, pervertido. ¿Estamos? Entonces, cualquier participio que acabe en ado, ido, será un participio regular. Será un participio regular. Y siempre trabaja como adjetivo. ¿A que sí, profesor? Mira acá. Mira cómo te lo coloco acá. El niño amado es feliz. Mira, el niño amado es feliz. Niño, profesorcito lindo, es mi sustantivo, ¿verdad? Y amado, profesor, ¿qué es? Amado es terminación ado. ¿Qué es? Un participio pasivo regular. Pero no puedo colocar eso, profesor, porque te he dicho que los participios trabajan como si fuese adjetivos. Además, porque el verboide no es una categoría gramatical. Por tanto, yo no voy a colocar ahí verboide, sino voy a colocar adjetivo. Ah, ya. ¿Por qué adjetivo, profesor? Porque el participio pasivo es un adjetivo. ¿Sí? Repetición. Amado, ¿qué es, profesor? Amado, terminación ado, es un participio regular. Y el participio pasivo regular, ¿qué función cumple? De adjetivo. Por tanto, coloco aquí adjetivo. ¿Y cuál es la función de un adjetivo? Indicar una cualidad del sustantivo. Del sustantivo. ¿Está bien, no? Está bien. ¿Y el participio irregular, profesor, cuáles son? ¿Cuáles son los participios irregulares? Los participios irregulares son aquellos que acaban en to, so, cho, jo, bo. ¿Su terminación cuáles son, profesor? To, so, cho, jo, bo. Esas son sus terminaciones, ¿ya? Profesor, a ver, hazme un ejemplo. Yo te digo, el verboide muerto. Muerto. ¿Sabes por qué son, profesor? ¿Por qué existen los irregulares? Existen los irregulares porque estos verboides no tienen una forma regular, ¿ya? Existen los verboides irregulares porque los verboides irregulares no tienen una forma regular. Como yo no puedo decir morido, morido, porque su forma regular sería morido. Como no puedo decir morido, digo muerto, ¿no? Entonces cambio la terminación ido y le coloco to, muerto. ¿Sí? Otro. Como yo no puedo decir satisfacido, digo satisfecho. Como no puedo decir satisfacido, digo satisfecho. Terminación cho. ¿Sí? Terminación cho. ¿Sí? Entonces, estos irregulares son aquellos que fijo. Aquellos
verboides pasivos irregulares porque no pueden tener su forma regular. Porque no pueden tener su forma regular. ¿Ya? Todos 8 hobo. ¿Ya? Todos 8 hobo. Muy bien, muy bien. Hasta aquí me parece que estamos yendo de la forma más clara. ¿Ya? De la forma más clara. Y vamos con el último gerundio, con el último verboide, que es el verboide gerundio. El verboide gerundio, profesor, es un verboide, pero ya te dije que tiene su terminación, que trabaja como si fuese un adverbio. Hay dos formas de gerundio, profesor. Un gerundio que se llama gerundio simple y hay otro gerundio, profesorcito, que se llama gerundio compuesto. Gerundio compuesto. Profesor, ¿cómo voy a darme cuenta cuál es gerundio simple y cuál es gerundio compuesto? Pues fácil, el gerundio simple tiene las terminaciones ando, endo, yendo. ¿Cuáles son, profesor? Ando, endo, yendo. A veces yendo, ¿ya? A veces yendo. Mira, ¿cuáles son las terminaciones, profesor? Ando, endo, yendo. Ando, endo, yendo. A veces yendo así. A veces yendo, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo serían los ejemplos, profesor? Amar, amando. Temer, temiendo. Partir, partiendo. Trabajo con los verbos modelo. Ando, endo, yendo. ¿Te das cuenta? Ando, endo, yendo. Profesor, ¿y podría tener una oración? Sí, podría ser la oración. Él camina cantando. Viste que a veces nosotros tenemos que caminar trechos largos y para no aburrirnos, ¿qué hacemos? Cantamos, ¿no? Entonces, él es una persona. Camina, profesor. Camina, ¿qué es? Camina es mi verbo. Camina es mi verbo. ¿Y cuál es la forma en que él camina? Cantando. ¿Y cantando qué es, profesor? Sí, cantando es un gerundio, porque caben ando. Pero los gerundios, ¿cómo trabajan? Como adverbios. Quiere decir que cantando es un adverbio. Profesor, ¿y cuál es la cualidad de un adverbio? La cualidad de un adverbio es modificar siempre a un verbo. Por tanto, esta oración es correcta. El adverbio modifica un verbo. Muy bien. ¿Y cómo es el gerundio compuesto? El gerundio compuesto, profesorcito, es aquel que tiene, mira la información, que tiene habiendo más participio. Para hallar un gerundio compuesto necesitamos una fórmula. Habiendo más participio. Habiendo más participio. Esa sería mi fórmula. Habiendo más participio. Siempre habiendo, profesor, siempre habiendo más participio. Entonces, yo digo la oración. Habiendo comido, fue al partido. Fue al partido. Entonces, mira aquí. Habiendo comido. Habiendo, está aquí. Más participio. Profesor, comido es un participio. Voy a preguntarle, ¿los participios en qué pueden acabar? En ado, ido. Por tanto, si es un participio. Entonces, comido es un participio. Tengo habiendo, más tengo participio. ¿Qué será aquí? Los dos, un gerundio compuesto. Un gerundio compuesto. Perfecto, ¿no? Perfecto. Perfecto. Hemos hecho las 3 clases de verboides y te hago un repasito rapidito, ¿ya? El primer punto, ¿qué son los verboides? Contéstame tú. Los verboides son las formas no personales del verbo. ¿Qué quiere decir que son formas no personales? Quiere decir que no tiene persona gramatical para conjugar, ¿sí? Un verboide sí se puede conjugar, un verboide no se puede conjugar y un verbo sí se puede conjugar, Vamos a ver aquí. Es la forma no personal del verbo y aquí está de la forma correcta. A ver si me hace un acercamiento. Ahí está. Sí. Entonces, un verboide sí, no se puede conjugar porque no acepta personas gramaticales, pero un verbo sí se puede conjugar. ¿Sí? ¿Cuántas clases de verboides hay? 3.
el verboide llamado infinitivo, el verboide llamado participio y el verboide llamado gerundio. Gerundio, ¿ya? Profesor, ¿cómo es el participio? El participio tiene dos formas. Tiene uno que se llama verbo infinitivo simple y tiene otro que se llama infinitivo compuesto. ¿Cómo me di cuenta que es simple? Porque tiene las terminaciones ar, er, ir. Amar, temer, partir. El infinitivo compuesto, haber más participio, haber comido. Los participios trabajan como adjetivos sustantivos, ¿sí? Puede haber dos formas de participios. Participio activo y el famosísimo participio pasivo. ¿Cómo es el activo? El que acaba en ante, ente y ente. Cantante, presidente, obediente. Y el participio pasivo puede haber de dos formas. Participio regular y participio irregular. ¿Cómo es el regular? El que acaba en ado, ido. Ado, ido. Amado, temido, partido. Y el participio irregular, los que acaban en toso, chojo, bo. Muerto, satisfecho, fijo. Y el gerundio, el último, es el que trabaja como si fuese un adverbio. Puede haber dos formas de gerundio. Gerundio simple, ando, endo, yendo. ¿Sí? Todo lo que cabe en ando, endo, yendo. Amando, temiendo, partiendo, leyendo, cayendo, observando, porque cabe en ando. Mirando. ¿Tú qué estás haciendo ahora? Mirando, ¿sí? Mirando. Etcétera, ¿ya? Y el gerundio compuesto son los que acaban en habiendo más participio. Habiendo comido fue al partido. Habiendo comido será un gerundio compuesto, ¿ya? Entonces espero que la clase del día de hoy te haya sido muy provechosa. He tenido mucho gusto de trabajar contigo. Soy Alexander Armagta y nos vemos en una siguiente oportunidad, ¿sí? Cópiame esto en tu cuadernito y ya mi esposa me está diciendo cuál es la tarea para los chicos. Pues fácil, me vas a hacer solo como ejemplos, utilizando esto de aquí, ar, er, ir, solo como ejemplos, ¿sí? 10 palabritas, menos amar, temer, partir. Tú la vas a ver, ¿no? Puede ser observar, comer, cenar, etc. 10 con ante, ente y ente, ¿sí? No los que están aquí, sino otros 10. Y 10 con ado, ido, amaba, temía, partido. En total, ¿cuántos serían? 30, ¿no? 10 simples del infinitivo, 10 activos del participio y 10 regulares del participio pasivo, ¿ya? He tenido mucho gusto de trabajar con ustedes. Soy Alexander Armagta y nos vemos en otra oportunidad. Chao.